Bueno, vamos a continuar con este programa y le habíamos anticipado día de muchos invitados. En esta oportunidad, César Imbelone es empresario y escritor y bueno, nos va a hablar puntualmente del evento del día sábado. Primero lo presentamos y lo saludamos, César. Un placer, un gusto como siempre estar en esta casa. Bueno, César Imbelone, como les digo, empresario, escritor, va a presentar una nueva parte de su libro el próximo sábado, donde se espera mucha gente, pero nos va a hablar sobre un poco la organización, tal vez, César, para información en general de la gente que nos está viendo, no solamente de la cumbre, sino Capilla del Monte, y de toda la zona. Va a ser un evento multitudinario el día sábado por la tarde. En fin, ya empieza a venir mucha gente en pocas horas, pero va a haber un desfile de templarios, también acompañados por gente del ejército argentino, autoridades. Cuénteme todo, César. Bueno, es un hecho histórico, ¿no? La verdad que esto en Europa la gente está muy acostumbrada. Desde ya aclarar que todo es de ingreso libre y gratuito. Absolutamente todo, tanto la parte de lo que tiene que ver con las actividades como la presentación del libro, que va a ser a partir de finaliza el desfile y comienza la presentación de este nuevo libro, que es una trilogía que tuvimos la suerte de presentar también en la cumbre en Capilla del Monte hace 2 años, Así con es. Templarios Hijo del Sol 1. Esta es la segunda parte de la trilogía, Templarios Hijo del Sol 2, que tiene un subtítulo, que es El secreto de Gabriel y el Hijo de la Promesa, que tiene que ver con una historia muy, muy profunda sobre los orígenes de la humanidad y cómo en los primeros Génesis aparecidos, los ángeles y los arcángeles estaban retratados como dragones, ¿no? Me imagino, César, que has hecho mucho trabajo de Sí, investigación sí. para hacer esta segunda parte, inclusive, ¿no? Y el primer libro costó 6 años de trabajo. En realidad es un libro que tenía originalmente unas 2000 páginas. Entonces esta segunda parte se hizo un poco más fácil porque parte de esas 2000 páginas que no ingresaron en el primer libro son parte de este segundo libro. Entonces se transformó en una trilogía para que sea un poco más fácil de leer, porque es un libro académico, con mucha investigación histórica, con mucha base arqueológica y antropológica. He tenido la suerte de ser bestseller en varios países. El libro ya está en más de 20 países del mundo. Y tengo el honor de, si Dios quiere, a partir de marzo o abril, ser presentado en el mundo cuando empiece la gira de esta nueva presentación como un escritor de bestseller y que este libro esté registrado y se pueda encontrar en la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos en Washington y en Nueva York, lo cual para un escritor es un hecho sumamente importante. Recuerdo la primera parte que fue presentado también en el mismo lugar, ahí en el Bar City, ¿no? En ¿Verdad? el Bar City de Capilla del ¿Cuándo Monte. fue el año pasado o el anteaño? 2 años. Hace 2 años. Estuvo lleno el lugar y se espera también mucha gente ansiosa esperando esta nueva edición, nueva presentación. Si Dios quiere, así va a ser. Obviamente esto siempre coincide con este amor profundo tanto por la cumbre como por Capilla del Monte, así que cada una de mis obras siempre las hemos presentado aquí y de acá después empezamos la gira mundial. Pero le hemos dado siempre la preponderancia que tiene nuestro lugar en el mundo, que es obviamente estas lindas localidades Bien, de esta Capilla y la Cumbre, ¿no? presentación del libro se va a llevar a cabo todo después del desfile, justamente de los templarios. Quiero que me diga todo esto, César, porque, bueno, es fuerte la palabra y seguramente de mucha tensión, no solamente de Capilla, sino de mucha gente. He estado presenciando y participando en otra oportunidad, filmando, tomando imágenes que son hechos históricos, y en esta oportunidad va a ser más histórico todavía. Claro, porque coincide con la historia de Europa. Los templarios son básicamente como las gestas sanmartinianas de Latinoamérica, las gestas emancipadoras. Los templarios fueron los emancipadores de alguna forma del mundo cristiano como hoy como lo conocemos. Sin los templarios hoy Europa posiblemente sería prácticamente toda musulmana. Entonces los templarios en Europa son como San Martín y nuestros grandes próceres en Latinoamérica. Entonces coincide con fechas históricas. Los templarios van a ser traicionados y abolidos ahí por 1307 y a partir de ese momento pasan a la clandestinidad y desaparecen de la vida pública. Van a pasar 717 años, se van a cumplir en este desfile, que los templarios como tales, la Orden del Temple, no desfila con un ejército
de un país o reino soberano. O sea, es la vuelta de los templarios, el renacer de los templarios a la vida pública, y en este caso el desfilar con el ejército argentino cumple con dos premisas muy importantes. Primero es el reconocimiento de un Estado, como es el Estado argentino, a la presencia real de los templarios, porque van a desfilar con una institución como es el ejército argentino. Y por segunda parte es también honrar al general San Martín, que la historia lo va a tener como miembro de la masonería, pero nosotros en nuestras investigaciones, y después podemos ampliar y lo vamos a contar un poquito más, va a ser el primer templario de la historia, el primer masón líder de las gestas emancipadoras va a ser Bolívar, no San Martín. Y San Martín es el primer templario de la historia, para nosotros más contemporánea, ¿no? más de nuestra época. César, voy por partes. Me dice que esto se va a llevar a cabo después de 717 años. 717 años que la Orden del Temple desaparece de la vida pública y resurge tal cual como hay una profecía cátara. Los cátaros, cuando también son suprimidos, ahí en Monsegur, con la primera cruzada albigenense, van a decir, antes de ser quemados todos en la hoguera, volveremos y renaceremos junto a los templarios de acá a 700 años, cuando el árbol vuelva a florecer. Bien, leí la gacetilla de prensa, la introducción que nos envió previamente César, y dice, todo esto se va a llevar a cabo en una nueva tierra. En una nueva tierra. Digo, ¿y por qué Capilla del Monte? Bueno, coincide con un montón de profecías. Entre esas vamos a tener historiadores y gente que le dio al mundo profecías muy exactas, como va a ser Benjamín Parravicini. Benjamín Parravicini de alguna forma marcó el lugar, y el resto de los visionarios que van a venir desde Juan de Jerusalén, Fátima, el Padre Pío, el propio Nostradamus y demás, están marcando una historia, el cuándo. Y Parravicini en la misma sintonía marca el dónde. Entonces estaba claro ya para los templarios en 1307, que ya conocían la existencia de América, 250 años antes que Colón, que el futuro de la Orden del Temple ya no había lugar para las monarquías y los templarios en Europa. Se sabía perfectamente que el futuro de los templarios iba a ser en América. En ese contexto, los templarios compran lo que hoy conocemos como Portugal, y se llamaba, en los papeles, se iba a llamar Port Grial, o sea, portadores del Grial. Y ese iba a ser el país, o el primer país templario, que apuntaba casualmente y estratégicamente hacia la América. Compran un territorio que prácticamente no lo quería nadie, que apuntaba supuestamente a la nada. Pero ellos sabían que existía América. Y cuando son traicionados, eso queda truncado, ese primer país templario, y 700 años después, obviamente la Orden del Temple resurge en todo Latinoamérica. Estamos viendo imágenes de archivo, César, y a la gente les cuento, esto fue, mira vos, la época de la pandemia, ¿no? O después de la pandemia o durante. Y digo, la pregunta iba a ser puntual. No es la primera vez que vienen templarios a esta zona, de hecho que a Capilla del Monte varias veces. Recuerdo una o dos veces también acá a la cumbre hace claro. Muchos años. La primera vez. La primera vez. Y digo, a diferencia de todas las demás, ahora va a ser este desfile junto con el la gente del ejército argentino. Bueno, porque tiene que ver con esto, ¿no? De lo de San Martín. Vamos a tener a un Bolívar miembro de la masonería, respondiendo a todos los intereses que la masonería tiene, y vamos a tener a un San Martín que nos va a introducir en el mundo templario, en las gestas emancipadoras. De hecho, sí, todos los países que en su bandera tienen un gorro frigio y un bastón de mando, la Orden del Temple es la que tuvo que ver con las gestas emancipadoras. Y en los países donde su bandera tiene los tres colores, el azul, el rojo y el blanco, ahí sí estuvo la masonería. A ver, el general San Martín, entonces, ¿era templario o masón? Era templario. La historia oficial dirá que él era masón porque apoyaba a un miembro de la Logia Lautaro. La Logia Lautaro no era masónica, pero al llamarse logia, los usos y costumbres hacen que lo identificaran con la masonería. Pero recordemos que cuando San Martín muere, la propia masonería de Buenos Aires, que eran los gobiernos unitarios, no van a poner murió el padre de la patria, van a poner murió el traidor, ¿no? Y en España y en Francia va a ser reconocido como templario. De hecho, San Martín, sus restos, hasta ser repatriado a la Argentina, van a descansar en la bóveda de la familia de Godofredo de Bouillon, que va a ser uno de los fundadores de la Orden del Temple y primer patriarca de Jerusalén cuando es retomada a partir de la primera cruzada. César, me quedan poquitos minutos de esta nota informativa. Esto es una nota informativa sobre este evento que se va a llevar a cabo, lo más importante, el día sábado
en Capilla del Monte a las 5 de la tarde, comienza el desfile. Están todos invitados, a ver, la gente puede asistir libremente. También a la presentación del libro de César. Va a haber autoridades seguramente, sí, claro público que lo asiste. Y bueno, tenía también algunas otras preguntas que le iba a hacer. Bueno, como hecho histórico, obviamente va a estar acompañado por el jefe del ejército que acompaña a la delegación, va a estar acompañado también, va a estar la presencia del intendente municipal de Capilla del Monte, va a haber una representación del gobernador de la provincia de Córdoba, a los cuales a todos se les va a entregar un documento que establece la importancia de este encuentro 717 años después de la desaparición pública de los templarios. La Iglesia Católica, ¿cómo toma este evento? Recuerdo años anteriores que también se hizo, cuando se hizo el desfile, por supuesto, una misa sí, dentro de la parroquia San Antonio de Bueno, Padua. a lo largo del mundo que se van siempre suscitando eventos templarios, siempre está acompañado por la Iglesia, no solamente la Iglesia Católica, porque acá en Europa vamos a tener protestantes, anglicanos, ortodoxos, católicos. De hecho, Jerusalén, el Santo Sepulcro, una semana, cada rama de la iglesia ostenta la llave y el uso del Santo Sepulcro, con lo cual, en ese sentido, los templarios tienen una visión cristiana de la cosa y no más marcada por... ¿Cuál era la función original de los templarios? Los templarios van a nacer allá por 1119 como una orden militar. 1119. Que se va a presentar ante el primer patriarca de Jerusalén, Godofredo de Bouillon, y va a decir, mira, nosotros somos 9 caballeros, ya entrados en edad, y que la historia oficial nos va a contar que van a ser protectores de los caminos para los peregrinos, que estaba lleno de ladrones. Pero la realidad de la cosa es que los templarios nacen como una fuerza arqueológica. Godofredo de Bouillon pícaramente les va a dar para que se asienten en lo que hoy es la mezquita de Alcazá, esa mezquita hermosa con la cúpula de oro que está en Jerusalén. Ese iba a ser el primer destino de los templarios, que es donde existía el templo de Salomón. Hoy en día se puede visitar turísticamente los cientos de kilómetros de túneles excavados por los templarios buscando las famosas reliquias que quedaron del templo de Jerusalén cuando los templarios cuando los romanos lo destruyen en el año 70 después de Cristo. Cuánta historia y cuánto para contar sobre esto, ¿no? Más allá de que muchos capaz que no estén de acuerdo, porque puede haberlo, ¿no? Pero digo, se merece una nueva charla cuando usted quiera, César, para hablar sobre el tema, ¿no? Claro que sí, muy Estaremos apasionante. acompañándolos como medio de comunicación en este evento, a la gente creo que también, algunos mirando atentamente el evento, ¿no? No, y bueno, y para los chicos, ahora ya empieza el ciclo escolar y demás, ver desfilar al ejército argentino, la banda del ejército argentino, que no solamente van a tocar las marchas tradicionales del ejército argentino, alguna que otra marcha de los templarios de la época del medioevo, sino que también hay que recordar que nuestros efectivos, nuestros ilustres miembros del ejército argentino, también son músicos, con lo cual nos van a interpretar un montón de canciones que van a ir desde las cuestiones contemporánea, el rock nacional, y hasta le podemos pedir el himno de la selección argentina, muchachos. Qué lindo, mirá qué bueno. Así que va a ser un acto hermoso para la familia y singular, no visto nunca en nuestros pagos. Gracias, César. Gracias Lo a vos. acompañando. Los esperamos. Compartimos una nueva pausa, ya seguimos.